Listo. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar de evaluación de las válvulas protésicas. La realidad es que este es un tema bastante extenso porque pues vamos a hablar absolutamente de todas las válvulas y un poquito de generalidades que necesitamos conocer, ¿no? Previo a la evaluación de las mismas. Dentro de la agenda vamos a tener, pues inicialmente las generalidades de las válvulas protésicas, tanto biológicas como mecánicas, los mecanismos de disfunción de las prótesis, los parámetros esenciales que hay que evaluar mediante ecocardiografía para, pues, tener una evaluación integral de la prótesis. Ya la evaluación ecocardiográfica por cada uno de los escenarios clínicos de acuerdo a las prótesis, la evaluación de la disfunción y pues finalmente la evaluación de la regurgitación, ¿no? Porque pues ambos escenarios son parte de la disfunción de válvulas protésicas. Vamos a iniciar con las generalidades. Primero una definición. Las válvulas cardíacas protésicas son los dispositivos diseñados para el reemplazo de aquellas válvulas del paciente que están lesionadas o deterioradas y permiten mantener el flujo unidireccional del corazón. Cuentan con un mecanismo oclusor y de un orificio a través del cual fluye la sangre. Entonces, hay que tener en cuenta que estas válvulas, sobre todo las biológicas que estamos viendo aquí en esta diapositiva, puede ser por heteroinjerto o senoinjerto, ¿no? Tejidos biológicos no humanos, que pueden ser porcinos o pericardio bovino, puede ser homoinjerto, implante de una válvula cardíaca de origen cadavérico, esterilizada y criopreservada y autoinjertos, que son implante de válvulas precedentes del mismo paciente. Dentro de la clasificación, pues ya lo veníamos viendo, tenemos las biológicas y las mecánicas. Las biológicas, su caracterización es pues una menor trombogenicidad, aunque pues la literatura nos menciona que tiene una menor durabilidad. Por el contrario, las mecánicas, las cuales tienen una mayor durabilidad, pero también tienen una mayor trombogenicidad. Entonces, las biológicas, pues habitualmente tienen la necesidad de reoperación de manera más temprana, mientras que las mecánicas, si bien es un poco más tardía, pues también tiene otras implicaciones como son la anticoagulación crónica, el alto riesgo de tromboembolismo e incluso sangrado asociado a la anticoagulación. Y entrando dentro de los tipos de válvulas, pues tenemos las biológicas, que pueden ser con stent, pueden ser sin stent, sin suturas o las prótesis biológicas transcatéter que conocemos. Y de las mecánicas, pues tenemos bivalva o bidisco, monodisco y bola enjaulada. Estas últimas, la realidad es que ya pues prácticamente no se utilizan en la actualidad. De las que tenemos en mayor uso son las bidisco, ¿no? Dentro de los diseños, pues de las biológicas, vean ustedes cómo tenemos una gran cantidad de marcas, ¿no? Dependiendo de las características de cada una, si es porcina con stent, si es porcina sin stent, si es pericárdica con stent, si pues es pericárdica sin stent o sin suturas. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda tenemos en esta parte de arriba una válvula biológica con stent. Obviamente sus características, las características ecocardiográficas y en tercera dimensión de esta válvula. Posteriormente tenemos una válvula percutánea autoexpandible, que es a nivel central. Esta válvula, pues, de igual manera vemos aquí la evaluación ecocardiográfica en 2D y en 3D. Y finalmente, otra de las válvulas que está en esta parte de abajo, que aquí básicamente lo que se representa es como durante la evaluación ecocardiográfica, pues prácticamente tenemos un área de regurgitación paravalvular leve que resalta, pues sobre todo con las flechas blancas, ¿no? Entonces, y pues en la cuarta columna pues, tenemos la evaluación en tercera dimensión. Vamos a ahondar un poquito más ya en la disfunción un poco más adelante, pero pues esto es para que nos vayamos familiarizando
con cómo se visualizan durante la evaluación ecocardiográfica. Y aquí tenemos los modelos de válvulas mecánicas, donde pues vean, tenemos las válvulas Bidisco, St. Jude, Carbomedics, Edwards, Sorin, etcétera, donde pues prácticamente son las que, como ya les mencionaba, actualmente se utilizan más. Tenemos aquí algunos de los ejemplos de monodisco o incluso de bola enjaulada. Entonces, en la parte de arriba tenemos un ejemplo de la válvula bidisco y su evaluación ecocardiográfica. En la parte central, una válvula mecánica monodisco y en la parte de abajo, con la letra C, tenemos la de bola enjaulada. Entonces, con todas las características ecocardiográficas y en tercera dimensión durante la evaluación, ¿no? Visualmente es como las vamos a estar visualizando. Entonces, es importante tener en cuenta los mecanismos de disfunción de válvulas protésicas. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros es prácticamente lo que vamos a estar buscando durante la evaluación de la misma. Entonces, tenemos el deterioro estructural de la válvula, que pues es una disfunción causada por cambios intrínsecos de la misma. Puede ser, pues ya sabemos de las tres, válvula mecánica, biológica o en ambas. De las mecánicas, lo más habitual es que se presente como desgaste, fractura o desplazamiento de la misma. En la biológica, lo más habitual es que se presente como calcificación, desgarro o incluso deslizamiento del stent. Y en ambas podemos tener alteración de los componentes de la prótesis, ¿no? Entonces vemos aquí en esta evaluación ecocardiográfica de una prótesis con rotura espontánea de uno de los velos, ¿no? Esta es obviamente una prótesis biológica y aquí pues ya prácticamente la prótesis posquirúrgica con el retiro donde vemos el desgarro o la rotura de la misma a manera de ejemplificación. El deterioro no estructural, pues aquí podemos tener varios escenarios clínicos y esto va a ser cualquier anormalidad que no sea intrínseca a la válvula y que resulte en estenosis, regurgitación o incluso hemólisis de la misma. Entonces podemos tener el atrapamiento por panus, tejido o sutura, como lo vemos aquí en las imágenes de abajo. Tenemos unas válvulas mecánicas bidisco de este lado, ¿no? En donde tenemos pues prácticamente lo que nos ejemplifica es el atrapamiento por panus. Posteriormente tenemos una fuga el siguiente escenario sería la fuga paravalvular. De igual manera, aquí en esta imagen Gracias. tenemos, perdón, bueno, en esta imagen tenemos un ecocardiograma, una prótesis mitral, donde vemos pues una regurgitación importante de la prótesis. Lo siguiente sería el tamaño o la posición inapropiadas de la misma y que esto nos puede estar generando pues obviamente altos gradientes, ¿no? O incluso, pues ya lo veníamos mencionando, las fugas. La fuga residual u obstrucción después del implante, que podemos tener fugas bastante pequeñas, sobre todo pues en válvulas biológicas. Y finalmente, casi para finalizar con esto, la hemólisis intravascular, clínicamente importante, que ya se menciona como uno de los escenarios de deterioro no estructural de la válvula y que es clínicamente importante para los pacientes. Y finalmente la dilatación aórtica o del anillo, que esto puede causar regurgitación aórtica, sobre todo de válvulas sin stent. Aquí tenemos un ejemplo de una válvula mecánica en posición aórtica, donde nos ponen el ejemplo de un deterioro no estructural secundario a panus. Vemos aquí en la imagen A la aceleración de flujo anterógrado, que es identificado pues en un eje 5 cámaras con un Doppler color, y vemos aquí en la imagen B cómo se documentan los gradientes elevados con el Doppler continuo y pues el gradiente medio de 36 milímetros de mercurio, ¿no? Posteriormente, en la parte de abajo, la imagen C, la imagen D, tenemos pues igual imágenes de ecocardiografías, de ecocardiografía transtorácica en 2D, donde pues refuerza la sospecha de obstrucción de la prótesis y donde vemos que las flechitas nos están señalando una masa hiperecogénica
de la prótesis, ¿no? Posteriormente se le hace fluoroscopía en donde se muestran los ángulos que están anormales de cierre y de apertura en la prótesis y finalmente pues se realiza una tomografía donde pues se evidencia el crecimiento por panus en la prótesis que bloquea el movimiento normal de los discos, que nos lo señalan aquí con las flechitas blancas, ¿no? Y prácticamente en la imagen J nos resumen el mecanismo por el cual tenemos la disfunción, cómo tenemos el anillo, la válvula mecánica, bidisco y cómo en la área sombreada verde nos ejemplifican el área donde tenemos crecimiento de panus y que es el responsable de aumentarnos gradientes de esta prótesis. Aquí tenemos un ejemplo también de regurgitación de una prótesis aórtica. En la imagen A tenemos un ejemplo de una regurgitación leve. Vemos aquí el eje corto, por ejemplo. Vean cómo se ve justamente el punto de regurgitación. Y en la parte de abajo, que son las imágenes B, se nos ejemplifica una regurgitación que es de moderada a severa. Esto pues principalmente por ecocardiografía transesofágica en 3D multiplanar, ¿no? Y vean cómo aquí, por ejemplo, también en el eje corto, vemos una mayor área, ¿no? De regurgitación. La siguiente sería la prótesis valvular, que puede ser prácticamente cualquier trombosis no generada por infección que ocluya parte del paso del flujo sanguíneo e interfiera con el funcionamiento de la válvula y que puede ser suficientemente grande como para justificar pues el tratamiento posterior a este. Entonces, aquí tenemos en las imágenes una válvula mecánica en posición mitral, en la cual nos está ejemplificando la obstrucción por trombo. Vemos el aumento del gradiente medio a través del flujo transprotésico. También, pues, la evaluación de esta válvula es mediante vistas transesofágicas y con las flechitas blancas se nos está ejemplificando la presencia del trombo. Vemos además la aceleración del flujo debido a la obstrucción de la prótesis. Vemos aquí primero con el Doppler con color y posteriormente vemos pues prácticamente la medición del gradiente medio con el Doppler continuo, ¿no? Que nos pues prácticamente confirma que sí, efectivamente esta imagen que es sugestiva de trombo nos está provocando disfunción de la prótesis por una aceleración de flujo y de gradiente. Entonces, para hacer diagnóstico diferencial de panus versus trombosis, porque muchas veces o principalmente este va a ser el diagnóstico diferencial entre ambas, pues el panus va a tener un tiempo de aparición o una cronología de que el paciente esté al menos 12 meses del posquirúrgico. Habitualmente esta se presenta posterior a los 5 años, tiene una pobre relación asociada a la anticoagulación con INRs bajos. La localización es más habitual en válvula mitral que en válvula aórtica. La morfología tiende a ser más pequeña, involucra con mayor incidencia la sutura o el anillo. El crecimiento es centrípeto, está confinado al plano del disco y crece por debajo del mismo. Tiene una ecodensidad alta, mayor a 0.7, y esto nos da una especificidad del 100%. En la tomografía, las unidades Hounsfield habitualmente van a ser mayores de 200. El impacto sobre el gradiente es habitualmente mayor cuando son prótesis aórticas, al igual que el impacto sobre el orificio valvular. Y pues sobre el movimiento, pues puede, dependiendo obviamente del crecimiento y del panus, puede o no tener impacto, ¿no? Contrario a la trombosis, donde vemos que esta habitualmente puede ocurrir en cualquier momento. Si es tardío, usualmente podría tener una asociación con panus, tiene una fuerte relación con la anticoagulación, sobre todo cuando no estamos en metas de INR y pues la morfología habitualmente es una masa mayor que la del panus, tiene un movimiento independiente,
puede ser un anillo delgado, externo, quizás visible, la proyección dentro de la aurícula izquierda para la válvula en posición mitral y pues básicamente vamos a ver aquí elementos móviles. Es más frecuente que las válvulas tricuspídeas presenten esta trombosis, posteriormente en posición mitral y de igual manera que la mitral en la válvula aórtica. La ecogenicidad suele ser baja, menos de 0.4. En la tomografía habitualmente tiene menos de 200 unidades Hounsfield y el impacto sobre el gradiente suele ser mayor en la válvula mitral, al igual que el impacto sobre el orificio valvular. Y esta, pues casi el 100% de los casos, sobre todo depende mucho del tamaño del trombo, va a tener impacto sobre el movimiento de los discos. Eso es muy importante porque cuando nosotros estemos evaluando una prótesis, pues, y nos queda duda si es panus o trombo, pues prácticamente estas son las cosas que nos pueden hacer diferenciar entre nuestros diferentes diagnósticos. Lo siguiente sería una embolia, son eventos embólicos que ocurren en ausencia de un cuadro infeccioso y esto es posterior al perioperatorio y puede ser un evento vascular cerebral. Esto habitualmente con presentación de déficit neurológico posterior a las 72 horas, síntomas inespecíficos con una imagen cerebral que demuestra un EVC isquémico. Un ataque isquémico transitorio, sabemos que son síntomas reversibles de corta duración y una imagen cerebral donde no demuestra anormalidades. Y eventos embólicos no cerebrales, sin esto, pues también descartando el infarto agudo al miocardio de manera perioperatoria, ¿no? Puede ser cualquier evento embólico no cerebral y obviamente no asociado a infarto. Los eventos de sangrado, cualquier episodio de sangrado mayor, interno o externo que ocasione la muerte, hospitalización, lesión permanente o que incluso requiera transfusión sanguínea. Aquí se deben excluir los traumas importantes, las cirugías o los traumas menores. Y finalmente, los cuadros de endocarditis, ¿no? La infección de la válvula demostrada en una prótesis. Y esto puede ser demostrada por varias vías. Uno, la reoperación, ¿no? Viendo un absceso o una complicación local de endocarditis, autopsias de igual manera con abscesos, pus o vegetaciones y pues en pacientes que tenemos la consulta habitual o hospitalizados, buscar que cumplan con los criterios de Duke. Ahora, los parámetros esenciales en la evaluación integral para la función de las válvulas protésicas, número 1 es iniciar desde la fecha de reemplazo valvular, el tipo y el tamaño de válvula protésica que se le colocó al paciente, peso, talla y área de superficie corporal, así como el índice de masa corporal. Síntomas y hallazgos clínicos relacionados que nos hagan sospechar que pudiera tener alguna alteración de la prótesis y pues signos vitales, obviamente, ¿no? Sobre todo presión arterial y frecuencia cardíaca. Posterior a esto, el siguiente paso sería evaluar con imágenes de las válvulas, es decir, evaluar el movimiento de las cúspides, de las valvas o incluso de algún oclusor. La presencia de calcificación o estructuras anormales sobre los diversos componentes y el movimiento y la integridad del anillo de sutura valvular. Eso es sumamente importante. Ese es el segundo paso, que sería prácticamente el primero cuando nosotros ya estamos iniciando la valoración ecocardiográfica. Hablando específicamente de este paso, pues tenemos aquí una imagen de una bioprótesis en posición mitral, aparentemente normal. Tenemos imágenes en 2D, 3D, transtorácicas y pues también tenemos transesofágicas, ¿no? Y en el panel A estamos viendo pues la evaluación en 2D de la prótesis en el que vemos las valvas, cómo se juntan, el comportamiento con un fuerte eco reflector que produce una sombra acústica
que nos lo está señalando aquí con las flechitas blancas, y pues que a pesar de que este fenómeno es de menor magnitud comparado con una válvula mecánica, perdón, pues los lados ventriculares y auriculares de una de las valvas únicamente está muy bien delimitado, ¿no? Que es lo que nos está marcando las flechitas rojas. Ya aquí en un eje largo parasternal, igual nuestra imagen en apariencia 2D, nos está mostrando la bioprótesis en diástole, donde vemos la válvula con escasa sombra acústica, el lado aórtico, el lado ventricular, pues se ve de manera adecuada, ¿no? Obviamente aquí no la tenemos en movimiento como para valorar esa parte. Ya en la parte de abajo, pues tenemos ejes cortos, ¿no? 2D y tercera dimensión, donde vemos los tres pilares del marco metálico, en donde están, pues, prácticamente montadas las valvas, que los vemos habitualmente a la 1, a las 5 y a las 10, ¿no? Y están señalados con las flechitas blancas. Entonces, igual, a esta, la imagen D es la misma que la C, pero en una vista de tercera dimensión. Y acá en la parte E, pues lo estamos viendo desde el aspecto auricular de la bioprótesis, en donde vemos, pues prácticamente, nos mencionaba en diástole la válvula, la prótesis mitral, ¿no? Entonces observa a detalle el anillo de la prótesis y pues la superficie auricular. Y fíjate que aquí, Alondra, está muy interesante tu lámina, Sí. porque justamente en esta evaluación, ya comentabas tú al inicio de la charla, tenemos que distinguir nosotros visualmente si es una válvula mecánica o es una válvula biológica. Sin embargo, el antecedente clínico es crucial y fundamental para empezar a sospechar algún diagnóstico de disfunción de la prótesis. En este caso, cuando tú observas en una evaluación tridimensional, como se ve en la figura E, estos bordes que se ven ahí de las suturas se empiezan a ver como desvanecidos. Si fuese Ujú. una prótesis que tiene mucho tiempo, pensaríamos muy seguramente que fuera un tema de panus y quizás no una prótesis biológica, ¿no? Pudiera ser como el diagnóstico diferencial. Sin embargo, aquí siempre el antecedente de interrogar al paciente cuándo le pusieron la prótesis, idealmente sí que sepa que es mecánica o biológica y también saber el número de prótesis. Es fundamental para la evaluación del detalle semicuantitativo al hacer la parte, digamos, operacional de las cuentas y ver si tiene una condición de normofuncionalidad o puede estar probablemente disfuncional o esté disfuncional. Entonces, este tipo de evaluación siempre es importante hacerla con una evaluación 2D. Sin embargo, hacer un eco transesofágico y una reconstrucción tridimensional es fundamental para Se le está cortando un poquito, de doctora. qué tipo de prótesis estamos, ¿no? Y desde como una forma muy general, a la evaluación, digamos, cualitativa, distinguir continuamos. Ay, perdón, es que voy a hacer mi señal. Ajá, les decía que Sí, básicamente, no sé hasta dónde me... muy bien. Bueno, vamos a continuar. El paso número 3, ya teniendo pues los anteriores revisados, sería la evaluación Doppler de la válvula, donde tenemos que hacer una evaluación con el Doppler espectral, la velocidad pico, el gradiente medio, la señal Doppler de la integral velocidad sobre tiempo, el índice de velocidad Doppler, el tiempo de mi presión sobre todo de las válvulas mitral y tricuspidea, el área de orificio efectivo y la presencia, localización y severidad de la regurgitación si es que esta existe, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos aquí de igual manera, pues un ejemplo de una válvula en posición mitral. Esta es mecánica. Vean cómo, pues aquí
en apariencia parece normal. Nuevamente no tenemos, no tenemos un cine de la misma, pero vemos aquí el eje largo, vemos los apicales, donde vean, comparado, como mencionaba la doctora, nosotros tendríamos que saber diferenciar entre que si es una válvula mecánica o una válvula protésica. Y de las principales cosas que nosotros podemos visualizar en las válvulas mecánicas es justamente esto, la sombra acústica y la reverberación en las diferentes vistas, ¿no? Y las podemos ver tanto en el transtorácico como en el transesofágico. Entonces, aquí en el panel A y en el panel B vemos, pues prácticamente con las flechitas amarillas nos están señalando esta sombra acústica y esta reverberación que está ocasionada justamente por la válvula mecánica. Ya posteriormente, en la vista transesofágica, nuevamente nos están señalando e identificando la sombra, obviamente, acústica y la reverberación. Y finalmente, en el panel E, pues vemos el Doppler de onda con onda pulsada que nos está mostrando aquí la apertura, el cierre con las flechitas blancas y pues en la parte de abajo el modo M, donde finalmente también nos está señalando tanto el cierre como la apertura de la válvula mecánica, ¿no? Entonces, pues siempre es importante hacer esta evaluación con el Doppler, la visualización que ya veníamos mencionando y saber diferenciar entre una u otra. Y esta evaluación justamente que estamos viendo de esta prótesis mecánica en posición mitral nos ayuda bastante a diferenciar si es que el paciente no lo sabe, pues nosotros saber ecocardiográficamente iniciando la evaluación si nuestra prótesis es mecánica o es biológica. La escucho un poquito cortada, doctora. Para esto, examen. Es más tarde. Ah, ok. Bueno, y el paso 4 sería pues el resto de datos ecocardiográficos que tenemos que nosotros evaluar de igual manera en un ecocardiograma, ¿no? Entonces, tenemos desde el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, si es que tienen hipertrofia o no, el tamaño de las aurículas, si hay una enfermedad valvular coexistente y obviamente la estimación de la presión de la arteria pulmonar. Eso es sumamente importante. Vamos a ver más a detalle ahorita cada una de las cosas que debemos evaluar en las prótesis, pero esto pues de manera general son las cosas que en todos los pacientes tendríamos nosotros que estar evaluando. Y cuando tenemos, el paso 5 es cuando tenemos disponibles estudios posoperatorios o estudios previos del mismo paciente, en el que si nosotros tenemos la sospecha de una disfunción de la prótesis, entonces tendríamos que realizar nuestra evaluación ecocardiográfica y comparar todos los parámetros que nos dé con la del estudio previo, ¿no? Para ver si hay una diferencia o si hay alteración hemodinámica en cuanto a la prótesis valvular que vamos a ver un poquito más a detalle en el transcurso de la charla. Ya dentro de las ventajas, ya dentro de las ventajas y limitaciones que tenemos, pues primero considerar la evaluación transtorácica 2D, pues sí nos va a ofrecer obviamente múltiples vistas, hay que tener una angulación cuidadosa pues del transductor para podernos alinear y visualizar de manera precisa el movimiento de los velos. Dentro de las ventajas tenemos pues que es la primera línea de imagen que tenemos. Obviamente es lo primero que tenemos a la mano y la indicación es iniciar con una evaluación transtorácica, ¿no? En 2D. Es de fácil uso, la evaluación de la función del ventrículo izquierdo, tamaño y presión pulmonar, pues son bastante medibles mediante este método. Y dentro de las limitaciones que tenemos, pues obviamente en algunos pacientes que pueden tener una limitada ventana acústica,
y de acuerdo al hábito o al hábitus corporal que presente. La sombra acústica por el material protésico, sobre todo en válvulas mecánicas, como ya lo veníamos viendo, y pues que el ángulo es dependiente de la precisión de los datos Doppler que nosotros estemos evaluando. En la evaluación transesofágica en 2D, pues dentro de las consideraciones técnicas tenemos pues múltiples vistas de igual manera. Al igual que en la anterior, hay que tener una angulación muy cuidadosa para podernos alinear y ver los movimientos de los velos. Dentro de las ventajas es que tiene mayor resolución que la evaluación transtorácica, la proximidad con del esófago con el corazón, la mejor visualización del lado auricular, sobre todo en prótesis mitrales y pues la parte posterior, ¿no? De las prótesis aórticas, y la mejor visualización de las complicaciones perianulares. Dentro de las limitaciones, pues prácticamente son las mismas que el previo. La sombra acústica, que pudiera hacernos ahí bastante ruido, sobre todo si es prótesis mecánica, y que es ángulo dependiente para tener una precisión adecuada de los datos Doppler que nosotros tenemos. Y la evaluación 3D transesofágica, pues nos va a arrojar obviamente muchos mayores datos. Dentro de las consideraciones técnicas tenemos los múltiples cortes de los diferentes planos, el modo de angulación que podemos realizar con esta sonda, el conjunto de datos de volumen completo y el modo zoom que podemos realizar. Entonces, es de más fácil uso, es una excelente imagen espacial, nos permite la visualización de frente, sobre todo la vista quirúrgica, ¿no? La vista auricular, y puede agregar información, sobre todo a nuestra primera evaluación con imagen 2D. Dentro de las limitaciones es que tenemos una visualización más pobre de las estructuras anteriores. La resolución temporal es un poco peor, es más pobre. La expulsión del tejido, la falta de la caracterización de los tejidos y los artefactos de acuerdo debido a la orientación oblicua, ¿no? Del mismo. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo donde vemos una prótesis mitral, una prótesis aórtica, lo vemos en el eje paraesternal y en el eje apical, y prácticamente aquí lo que nos está ejemplificando es la visualización de imágenes sobre la atenuación, ¿no? Del ultrasonido, cómo nos hacen la sombra acústica, cómo nos pueden hacer reverberancias. Aquí en estas imágenes nos están ejemplificando prótesis con algún tipo de regurgitación, y dependiendo del eje en el que nosotros lo estemos viendo, pues entonces podemos visualizarlo mejor o peor, ¿no? Aquí en la prótesis mitral, por ejemplo, vemos cómo prácticamente pues nos está ocultando casi la mitad de la aurícula izquierda. Acá en el eje apical, pues prácticamente la totalidad, ¿no? En la prótesis aórtica, quizá aquí pues prácticamente sucede lo mismo, por lo que vamos a ver de mejor manera la regurgitación, ¿no? Tanto en el eje largo como en el apical. En este caso, 3 cámaras. Y pues nuevamente aquí tenemos imágenes de una válvula mecánica en posición mitral, donde vemos, nos está ejemplificando aquí en la flecha A, áreas de cavitación que nos está señalando la flecha amarilla, esto sobre todo dentro de la cavidad ventricular en relación a la presencia pues de la válvula mecánica en posición mitral, que esto es parte, o sea, esta cavitación es parte de los artefactos que nos puede llegar a generar este tipo de prótesis, ¿no? Y en la parte B vemos filamentos de fibrina, que en esta parte nos está señalando la flecha anaranjada, donde vemos finas masas filamentosas que están adheridas sobre todo pues al plano auricular de la válvula mecánica, y esta visualizada obviamente en un eco transesofágico, ¿no? Por eso lo vemos en la parte de arriba. Entonces, pues prácticamente tener mucho cuidado con la evaluación de las prótesis, porque hay algunos artefactos como estos, por ejemplo, que nos pudieran llegar a generar estas imágenes y nosotros pensar en algunos otros diagnósticos diferenciales, ¿no?
Entonces, ya entrando un poquito, esto ya lo habíamos visto en las clases previas cuando vimos la evaluación de de las válvulas, de las distintas válvulas. Prácticamente hacemos algo similar cuando son prótesis, en el que el diámetro del tracto de salida lo podemos evaluar mediante ecocardiografía 2D. Aquí nos dice que el diámetro se debe medir de borde externo a borde externo, que debe de ser puede ser del stent y debe de ser justo debajo del anillo o de la sutura de las bioprótesis cuando son quirúrgicas, ¿no? O del stent o de la prótesis que tengamos. Justo por debajo de la sutura o del anillo del mismo podríamos medir el tracto de salida mediante ecocardiografía 2D, ¿no? Y aquí prácticamente nos lo está señalando. En este caso, pues tenemos un eje largo donde estamos viendo una prótesis en posición aórtica, de igual manera en la parte de abajo eh, vemos, pues obviamente, en la parte de arriba es una prótesis biológica, ¿no? Aquí, y en la parte de abajo, pues es una bioprótesis, también en posición aórtica. Entonces, prácticamente estamos viendo, la A es aórtica, perdón, y la B es mitral. Entonces, prácticamente, este es el eje largo igual. Prácticamente estamos viendo cómo realizan la medición de la misma, del tracto de salida, pues independientemente de la bioprótesis que sea, el tracto de salida se debe medir de esa manera como ya habíamos venido viendo, ¿no? Y aquí nos pone, pues obviamente, el cálculo del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en el que nos pone la fórmula, multiplicar punto 785 por el diámetro del tracto de salida elevado al cuadrado. Tenemos también que evaluar la velocidad del jet. Aquí te eh, detengo tantito, Alondra. sí, Miren, en la diapositiva anterior que ponías esta evaluación de cómo hacemos la medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, sí, justamente es, digamos que la distancia es igual que cuando hacemos la medición de la válvula nativa, no más allá de 0.5 centímetros, y eventualmente que veamos como la adecuada apertura de la válvula. Sin embargo, si ustedes cuentan con el valor, digamos, del número de la prótesis que se le implantó al paciente, idealmente estos cálculos tenemos que hacerlos con el valor de la prótesis, sea biológica o mecánica. Salvo que no lo tengamos, pues hacemos el trazado nosotros y estimamos el área de beneficio efectivo en función de esta medición, pero idealmente cuando ustedes estimen el área de beneficio efectivo, háganlo en relación al tamaño de la prótesis, porque hay tabuladores que vas a poner más adelante para hacer el AOE y el AOE index para ver si el paciente tiene un área valvular adecuada posterior del implante o caen en ese rango de que pudiera haber quedado a lo mejor más pequeña, ¿no? Entonces es importante que ustedes siempre hagan esta medición o este cálculo en función del tamaño de la prótesis. Salvo que no contemos con esa información, hacemos la medición en tiempo real, pero pues recuerda que es una medición que quizás está un poco equivocada porque toda esta reverberancia que hace la prótesis nos incrementa el rango de error, ¿sale? sí, sí, justamente. Sí lo vamos a ver un poquito más adelante, doctora. Va, sí, continuamos. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, el siguiente paso sería, ay, ¿qué pasó? Espera un poquito. Listo. El siguiente paso sería, pues, la evaluación de la velocidad del jet, ¿no? En caso necesario. Entonces, esta medición se hace con el Doppler continuo, debe de ser paralelo al flujo y dependiendo, obviamente, de la prótesis o de la válvula que estemos nosotros evaluando, pues va a ser distinto. Esto ya lo veremos en cada una de ellas, pues esta es la manera de ejemplificación. Esta es la evaluación normal de una válvula aórtica donde vemos la velocidad del flujo, la velocidad máxima, el gradiente medio, etcétera. Es para recordar. De igual manera, podemos hacerlo tanto en 3 cámaras como en 5 cámaras. Hay que recordar que es súper importante que sea paralelo al flujo, un, una modificación del ángulo más allá de 20 nos estaría modificando y nos estaría haciendo pues que no sea tan segura nuestra evaluación de este flujo, ¿no?
Espérenme un poquito, es que algo pasó aquí. Listo. Entonces, lo siguiente sería la velocidad del tracto de salida mediante el Doppler de onda pulsada. Nuevamente, pues ya sabemos de igual manera medirlo en un eje 3 cámaras, en un eje apical 5 cámaras, unos 1, 2 milímetros por arriba del plano valvular. Y pues aquí hacer la medición también de la integral velocidad sobre tiempo, ¿no? Esto evaluando obviamente el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y pues en el caso de una válvula transcatéter, nuevamente aquí tenemos un ejemplo donde tenemos pues la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo de borde externo a borde externo. En la parte de abajo nos lo ejemplifican como de borde interno a borde interno, pero ya eso es más a nivel del plano, ¿no? Si es que no sabemos bien el tamaño de la válvula, etcétera. Y aquí nos ejemplifican la medición del ITB, obviamente, de la velocidad de flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo en el apical 5 cámaras, y acá de este lado pues tenemos el flujo espectral. Entonces, tenemos de manera inicial el enfoque en el extremo, obviamente, valvular, y el volumen de muestra del Doppler pulsado desde la vista apical, inmediatamente proximal al flujo de aceleración. Aquí no nos ponen un Doppler color, pero pues prácticamente es dentro de la evaluación inicial para que nosotros podamos hacer el cálculo del área y el resto de cosas que tendríamos que hacer. Prácticamente en todas las válvulas, sea percutánea o sea biológica o sea mecánica, tendríamos que estar haciendo la evaluación de esta manera. En este caso, pues nos está ejemplificando prácticamente, específicamente en una válvula percutánea, ¿no? Como es una TAVI. La velocidad de flujo, nuevamente, aquí vemos ejemplos de bioprótesis aórtica, de bioprótesis mitral, en la que nos están ejemplificando pues el flujo Doppler, y nos está señalando pues de igual manera que tendríamos que estar calculando el área valvular. Obviamente, como ya mencionaba la doctora, si hay parámetros específicos dependiendo del tipo de válvulas, de si es mecánica, de si es biológica, la marca y el tamaño, ¿no? El tamaño del anillo. A partir de eso nos va a dar un número de área de orificio efectivo, y que igual manera casi siempre tienen más menos. Sin embargo, pues todo esto tendríamos que hacerlo de manera comparativa con lo que idealmente tendría que tener el paciente. Entonces aquí nos dice que la medición del área valvular, aórtica o mitral, pues tendríamos que evaluarla mediante el volumen sistólico del ventrículo izquierdo entre pues el ITB de la válvula aórtica o pues, de la prótesis aórtica o de la prótesis mitral. Y el índice de Doppler velocidad, este es muy importante porque es de los principales parámetros que nosotros tendríamos que tener en toda la evaluación de prótesis, ¿no? Que se saca dividiendo el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo entre el ITB de la prótesis. En este caso, aquí nos ponen un ejemplo de mitral y nos ponen un ejemplo de aórtica. Entonces, a manera de pues mayor ejemplificación de este índice de velocidad Doppler, nuevamente nos ponen estos ejemplos. Tenemos aquí pues la velocidad del tracto de salida, y aquí la velocidad obviamente de la prótesis, ¿no? Que nos lo ponen pues prácticamente como el jet. Y nos dice que este índice lo vamos a sacar dividiendo nuevamente el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo entre el ITB pues del jet, que en este caso sería de la prótesis, ¿no?
Y pues en la parte de abajo, aquí nos están poniendo una válvula aórtica y acá nos están poniendo ejemplificación de la válvula mitral, en el que este DBI lo vamos a sacar, ¿no? El ITB de la prótesis mitral entre el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nuevamente la relación, pues aquí tenemos un ejemplo del mismo. Vean cómo tenemos un ITB aórtico de 125 y uno del tracto de salida de 21, ¿no? Entonces aquí tendríamos que nosotros hacer la división de 21.3 entre 125 y eso nos daría un resultado de 0.17. Entonces, hay que recordar este número porque prácticamente es muy importante saber los puntos de corte que se los voy a mencionar un poquito más adelante. El gradiente medio también es súper importante, pues la evaluación obviamente a través del flujo transaórtico, transmitral o la válvula que nosotros estemos evaluando para valorar el gradiente y la velocidad, ¿no? Aquí nuevamente habitualmente los equipos ya nos los da, tanto las velocidades como los gradientes. Y pues nuevamente aquí la evaluación del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en el que pues nos va a ayudar obviamente para sacar el área y el flujo, ¿no? Y el flujo del mismo para hacer nuestras mediciones. Entonces, la ecuación de continuidad para evaluar el área, este es ejemplo del área de la válvula aórtica a manera de recordatorio nada más, porque ya lo habíamos visto en las clases previas, donde tenemos que el flujo es igual a área por el ITB, entonces tendríamos que sacar el flujo, el área, utilizando alguna de las fórmulas que ya conocemos, y el área aórtica, obviamente, pues también. Entonces, esto podríamos sacarlo utilizando la fórmula de pi por la división de diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo entre 2 al cuadrado, y esto por el ITB del tracto de salida, y el resultado dividirlo entre el ITB de la válvula aórtica, que es prácticamente lo que ya veníamos mencionando, ¿no? De manera más corta, pues el volumen sistólico entre el ITB de la válvula aórtica. Aquí nos pone otro ejemplo de el cálculo del área de orificio efectivo. En este caso es de una prótesis aórtica, en donde estamos viendo el diámetro del tracto de salida, sabemos que se debe medir en mesosístole. Esto pues desde una vista parasternal. Posteriormente el área de sección transversal, el área del tracto de salida, calculado obviamente a partir del mismo, y vemos el cálculo del área de orificio efectivo, que es prácticamente el área del tracto de salida por el ITB del tracto de salida, y esto dividirlo entre el ITB de la prótesis, ¿no? Otro ejemplo, en este caso es una prótesis mitral, en donde vemos que el área de orificio efectivo la vamos a sacar con la división del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por el ITB del mismo entre el ITB de la prótesis. Y esto, como ya mencionaba la doctora, nosotros tenemos que hacer la comparación con el área de orificio efectivo de acuerdo a los tabuladores que ya tenemos en nuestras guías. Aquí tenemos otra imagen de una válvula mecánica en posición mitral. Aquí, pues, en apariencia, podríamos decir que tiene una apariencia habitual. Vemos la evaluación transesofágica en 2D y en 3D, en donde nos dice, pues, que hay que notar que tiene un flujo de Doppler color anterógrado, que es normal, y una aceleración de flujo a través de los 3 orificios que se ve de manera habitual, ¿no? Entonces, acá de este lado tenemos pues prácticamente nuevamente la evaluación 2D, 3D, en donde tenemos una válvula bidisco, una posición cerrada,
desde la perspectiva auricular y la apariencia normal del flujo, ya cuando tenemos una apertura de la misma válvula. De hecho, vamos a mencionar en la siguiente diapositiva cómo es la recuperación de las presiones de las válvulas protésicas y cómo se da dependiendo obviamente de si es biológica o de si es mecánica. Y finalmente, en el panel I y en el panel J, tenemos una reconstrucción por tomografía donde vemos la válvula bidisco desde la apertura abierta, auricular y ventricular, ¿no? Que en este caso está cerrada. Obviamente, a lo que nosotros nos concierne es más la evaluación ecocardiográfica, pero finalmente en estos estudios se ha realizado la confirmación de la funcionalidad mediante tomografía, ¿no? Con la reconstrucción volumétrica de la misma. Y aquí era lo que les mencionaba. Hay una recuperación de presión de las válvulas protésicas que es la habitual, ¿no? Y esta es diferente cuando tenemos una prótesis biológica que cuando tenemos una prótesis mecánica, sobre todo ejemplificada aquí con las mecánicas bidisco, que son las que hemos mencionado, que ya se utilizan de manera habitual en la actualidad. Entonces, en estos esquemas tenemos, es importante obviamente mencionar que las velocidades son menores y la presión arterial sistólica es mayor en la aorta distal que a nivel como tal de la válvula, ¿no? Del plano valvular. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda, lo que nos está tratando de ejemplificar son los cambios de velocidad y de presión que tenemos desde el flujo del tracto de salida del ventrículo de izquierdo hasta la aorta, ¿no? La aorta ascendente. Entonces, en una válvula biológica, que puede ser con o sin stent, a medida que el flujo se expande o se va hacia la aorta ascendente, más allá del área de orificio efectivo, pues la luz se va a hacer un poco más amplia. La velocidad y la energía cinética van a disminuir la presión y se recupera, ¿no? De manera habitual. Obviamente la magnitud de este fenómeno es pequeño, sobre todo en aortas que son mayores de 3 centímetros. Cuando la aorta es menor de 3 centímetros, este fenómeno, esta magnitud de velocidad y presión de acuerdo a la energía cinética, va a aumentar en las bioprótesis. Y justamente es pues lo que tenemos aquí, ¿no? El flujo y la velocidad o la presión de flujo, donde tenemos pues el inicio, el volumen sistólico, el área de orificio efectivo de la válvula y finalmente como aquí tenemos una aceleración de flujo y con una recuperación homogénea posterior a la salida de este, ¿no? Ya en la aorta ascendente prácticamente. Contrario a lo que pasa con las válvulas mecánicas, en este caso estamos viendo específicamente la de una válvula bidisco, en la que tenemos pues que la velocidad es mayor en el flujo central y se ejemplifica con estas flechas que son más largas comparado con los orificios laterales. Entonces, la caída de la presión es mayor a este nivel, a nivel del orificio central, ¿no? Y aquí nos lo ejemplifica. Vemos cómo aumenta y posteriormente cae, ¿no? Acá. Entonces, vean cómo aquí nos está ejemplificando los orificios laterales, cómo tenemos una velocidad menor que en el caso del orificio central, ¿no? Que habitualmente lleva una mayor velocidad de flujo. Entonces, la caída de presión va a ser mayor justamente a nivel del orificio central, que es más pequeño y da lugar a un chorro de mayor velocidad. Entonces, la caída de esta o de la presión va a estar localizada prácticamente a nivel central comparado con los orificios laterales de la válvula mecánica. Y ya después de que se recupera esta, se unen nuevamente todo el flujo y todas las velocidades a nivel de la aorta ascendente y pues prácticamente se recupera a uno solo, ¿no? De manera uniforme.
Es importante, pues, igual mencionar en este caso que la velocidad y los gradientes estimados por Doppler, pues, pueden diferenciar entre velocidades, no se pueden diferenciar entre velocidades bajas y altas. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a estar viendo en este caso es la velocidad más alta, ¿no? Que en este caso sería a partir del orificio central de nuestra válvula mecánica, comparado con algunos otros estudios invasivos en el que pues sí podríamos valorar cada una de las velocidades. En el caso del ecocardiograma no es así. Esto existe, estas velocidades se dan y es de manera habitual. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver, sobre todo en nuestra evaluación, va a ser la mayor velocidad, y esta está dada principalmente del flujo de sangre a través del orificio central de la válvula mecánica. Entonces, ya vamos a entrar a la evaluación ecocardiográfica ya como tal de las prótesis. Vamos a ver cada una de ellas: aórtica, mitral, pulmonar, tricuspidia, ¿no? Tanto estenosis como regurgitación. Doctora, ahorita son 6:30. Casi 6:40. ¿Quiere que continuemos o veamos ya toda la evaluación específica de cada una en la siguiente clase? Sí, yo creo que sí, Alondra, lo dejamos la parte ya como fina de la evaluación específica de cada prótesis para la siguiente. Solamente quisiera que se quedaran con esta idea general. Digo, lo abordaste de una forma muy integral. O sea, el intentar como entender cuál es el papel del ecocardiograma en la evaluación de las prótesis. Hoy por hoy es una condición que la tenemos presente en el quehacer diario y desafortunadamente, aunque hay algunas prótesis que tienen ya, técnicamente ya ni siquiera se implantan y que tienen ya, no sé, 30, 40 años, que están inclusive ya fuera del mercado, nos llegamos a encontrar pacientes con prótesis un tanto, digamos, pues un poco ya antiguas. Sin embargo, el tener presente siempre el antecedente clínico del paciente es muy importante. O sea, una cosa es que tengamos una evaluación, digamos, visual de la prótesis, sin embargo, nunca hubo bien los datos clínicos del paciente. Es decir, preguntarle cuándo le colocaron la prótesis, qué tipo de prótesis y el número de la prótesis. Importante para poder indagar en este punto ante qué escenario estamos. Evidentemente, ya vamos a ver como de una parte más completa la evaluación de cada prótesis. Sin embargo, saber que vamos desde lo más, digamos, cualitativo, que es netamente ver una evaluación visual con el Doppler color, algún tema de turbulencia, flujo paravalvular, y datos ya más específicos como son los semicuantitativos y los cuantitativos, que no es otra cosa que una relación entre los flujos de la prótesis en relación con el tracto, ¿no? Realmente son parámetros que no son, digamos, numerosos, son técnicamente 3, 4 parámetros que nos pueden dar el parteaguas para poder definir si la prótesis está normofuncional o está disfuncional. Y también poder indagar ante qué escenario es, si es por un PANUS o es por un trombo o es por ambas condiciones. Desafortunadamente, en la actualidad hay pacientes que tienen ya una prótesis de mucho tiempo, pero por alguna razón están mal anticoagulados. De ahí la importancia que ustedes le interesen al paciente qué tipo de tiene, si pudiéramos conocer los valores de su INR o saber cuál ha sido la condición en los últimos, cuando menos 15 días, para poder estar con esta búsqueda, dado que estas condiciones clínicas, es decir, un PANUS, podemos tomarlo con quizá programamos al paciente para un recambio valvular, pero ante una trombosis de esta prótesis retrasarle la atención y su ingreso a urgencias. Por lo tanto, es importante siempre entender cuáles son los parámetros que ya me hacen a mí pensar que esta prótesis es disfuncional. Vemos una turbulencia en el Doppler color, vemos resultados, o que el paciente también tiene datos clínicos, inclusive la misma auscultación, el que ya no escuchemos la prótesis a distancia, ¿no? Este clic que hace como de manecilla de reloj, si no la escuchamos, el paciente tiene datos de falla cardíaca, evidentemente estamos ante una condición grave. Entender que esta evaluación del eco solamente es para corroborar el diagnóstico, sin embargo, la parte final es discernir entre si la prótesis está probablemente disfuncional con
eco transesofágico en panos, si es un trombo, o algún escenario diferente, como puede ser una desproporción de la prótesis contra el paciente, no que sea un mismatch, que también es un diagnóstico diferencial y es un dolor de cabeza para nosotros porque de repente vemos un flujo elevado, vemos turbulencia, pero no sabemos ante qué escenario. Estamos ya más adelante, cuando veamos los algoritmos diagnósticos, vamos a ver cómo podemos diferenciar nosotros y decirle al clínico, ¿sabes qué? Estamos una disfunción protésica, protésico. Son condiciones que al final generalmente no terminamos por concluirlas solamente con una evaluación con vista transtorácica. Tenemos que generalmente someter al paciente a la realización de un transesofágico para poder hacerle una evaluación en tiempo real de cómo está el mecanismo de la apertura, el cierre de la prótesis, ver el grado de turbulencia que tenga y también distinguir si es un trombo o si es un panus. Realmente a veces, inclusive ya con la sonda transesofágica, no alcanzamos a distinguirlo y tenemos que complementar con estudios de otro origen, como puede ser una tomografía. Al final del día es una evaluación multimodal, sin embargo, con la sospecha clínica, más algunos datos que arroja el eco, podemos tener un diagnóstico pues lo más cercano a la realidad y no retrasar los tratamientos de los pacientes. Por lo tanto, creo que es importante tener como este preámbulo, saber qué tipo de prótesis tenemos, saber cómo es el mecanismo de función de esto. Ya más o menos comentó Alondra cómo hacemos los cálculos, y ahora que vemos cada prótesis por sí misma, sea un poco más dirigido y quizás podamos ver algún ejemplo para que sea más clara esta evaluación. Digo, no están en la obligatoriedad de saber hacer una evaluación completa de una prótesis, pero sí saber cuál es el valor de corte para que cuando llegue un eco a sus manos, al hacer la lectura, ustedes sepan ante qué escenario clínico se están enfrentando, ¿vale? Entonces, yo creo que la dejamos aquí, Alondra, y continuamos la próxima clase, ¿vale? Sí, doctora, muy bien. Sí, justo vamos a ver los parámetros específicos de cada válvula y ejemplos. Creo que ya se desconectó la doctora. Entonces, pues muchas gracias a todos y vamos a continuar con la segunda parte. En la No, no, siguiente. aquí. Ah, sí, aquí sí. Es que no la escuchamos bien, doctora. Se escucha, Aquí. como que se corta. Sí, lo que la siguiente, perdóname, pues, Doctora, una pregunta. con la evaluación, sí, Hola, ¿me te escucha? escucho, Jorge. Perdón, doctora, una duda. Ya ve Sí, que sí, sí. cuando una prótesis está disfuncional, a veces se reporta como disfuncional por PANUS en el caso de las prótesis mecánicas. Cuando es una prótesis biológica y se dice que está disfuncional ya sea por estenosis o también se le pone que está disfuncional por PANUS. Me preguntas si a las prótesis biológicas se les pone que están disfuncionales por panos, entendí que esa es la Ajá, pregunta. sí, doctora. Pues mira, en tiempo real la condición es la misma. El comportamiento mecánico de una válvula biológica, se entiende que la estructura es más fina, por decirlo así, y se comporta como una válvula nativa. De hecho, cuando tú haces la evaluación en el eco, pues no vemos como tal un disco, porque es una válvula biológica. Sin embargo, estas se degeneran más rápido que las válvulas mecánicas y por ende todo este estrés parietal que le generan a la prótesis van a generar una calcificación y por ende van a tener panos. Entonces, propiamente no podemos hablar de un escenario de decir que la prótesis tiene una estenosis, más bien tiene una disfunción por panus que está comportándose como una estenosis en el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, porque está generando calcio a nivel y se comporta como una reestenosis, pero no podemos catalogarla así. Es una disfunción de una prótesis por aparición de panus. Así la catalogamos, Jorge. Sí, gracias, doctora. Creo que no. Sí, de nada. Bueno, pues aquí la dejamos, chicos. Que pasen bonita tarde. Gracias, Alondra. Gracias, Como siempre, doctora. Nos excelente. vemos. Gracias, Nos vemos. doctora Alondra. Nos vemos. Bye. Cuídense. Bye.